nuestras Biblias en Lucas capítulo 24. Los jóvenes, se nos informa que en esta ocasión no tendrán escuela dominical, así que les solicitamos por favor permanezcan en la enseñanza. Lucas capítulo 24, y vamos a leer del versículo 1, hermano, al versículo 12, y lo vamos a hacer de manera alternada. Y cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. Y dice así la bendita palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oremos. Señor bendito, gracias Padre por este día que nos permites estar en este lugar para recordar este acontecimiento importante en nuestras vidas, importante en la historia, importante, Señor, en el mundo entero, Padre. El día que tú te levantaste de los muertos con poder y con gloria, Señor, y que esta palabra el día de hoy quede grabada en nuestro corazón. Habla nuestra vida a través de este mensaje, que hoy podamos recibir ese alimento espiritual y esa fortaleza que necesitamos en la vida para seguir adelante. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Toda esta semana hemos recordado, ¿verdad?, aquellos acontecimientos históricos, verídicos, reales que sucedieron, hermano, y que se pueden constatar a través de la historia. Porque nadie puede negar a un Jesucristo histórico. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nadie, ni la ciencia, ni los ateos, nadie puede negar la existencia de un Dios histórico. Tanto que la misma historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? La misma ciencia, la misma historia toma como punto de referencia el nacimiento de Jesucristo para dividir la misma historia. ¿Cuántos dan gloria al Señor por ello? Entonces nadie puede, ¿verdad?, objetar acerca de estos acontecimientos que sucedieron cerca más de 2000 años. Y vemos que el viernes recordábamos aquellos momentos cuando nuestro Señor Jesucristo, colgado de esa cruz, entrega su vida para rescate por todos nosotros. Y recordábamos aquellas frases, ¿verdad?, aquellas 7 frases que pronuncia antes de expirar, antes de entregar el Espíritu, y que nos enseñaron grandes verdades. Pero dice la palabra de Dios que una vez que Jesucristo murió en esa cruz, ¿verdad?, hubo un hombre llamado José de Arimatea, junto con un hombre llamado Nicodemo, quienes solicitaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para darle sepultura. Y fueron ante Pilato, y como estos hombres eran importantes, estos hombres eran ricos, tanto José de Arimatea como Nicodemo eran hombres
tenían posibilidades, pudieron presentarse ante Pilatos y le dijeron: ¿sabes qué? Danos el cuerpo de Jesús para que nosotros lo podamos sepultar. Y se cumple la profecía, ¿verdad?, de Isaías, donde dice que con los ricos fue su sepultura. Porque nuestro Señor Jesucristo no tenía un sepulcro. Pero en esa ocasión, ¿verdad?, este hombre que había mandado hacer un sepulcro especial para su familia, tomó el cuerpo del maestro, ¿verdad?, lo embalsamaron como era costumbre, con especias, con hierbas aromáticas, con lienzos, y lo depositaron dentro de una cueva, que en aquel entonces de esa manera eran las sepulturas, ¿verdad? Eran cuevas sobre las peñas donde se aperturaban y ahí se depositaban los cuerpos. Y para que no, ¿verdad?, no sentir el hedor por la descomposición del cuerpo, se les colocaba una piedra, ¿verdad?, para sellar esa sepultura. Y la palabra de Dios dice que estos hombres toman el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo llevan al sepulcro, lo depositan, ¿verdad?, en ese lugar y sellan el sepulcro con una piedra. Y la palabra de Dios dice que los enemigos de Jesús, los fariseos y los saduceos, van ante Pilato y le dicen: ¿sabes qué? Este hombre había prometido resucitar al tercer día. Y es posible que sus apóstoles, que sus discípulos vayan a la tumba, tomen el cuerpo y se lo lleven y después digan que Él ha resucitado. Entonces, para evitar esto, les dijeron los fariseos a Pilato: pon una guardia, pon soldados en la sepultura para que los discípulos no se atrevan a tomar el cuerpo y después digan que resucitó. Y dice la palabra de Dios que así manda Pilato a esa guardia, y entonces en la sepultura de Jesús no solamente estaba la roca, sino que también había soldados alrededor. Y desde que fue sepultado, ¿verdad?, antes de que terminara el día viernes, Jesús es sepultado, es colocado ahí, es puesta una guardia, y dice la palabra de Dios que esperaron todo el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado, como bien sabemos, era día de reposo y ningún judío podía hacer nada. Entonces, estas mujeres que nos habla Lucas capítulo 24, dicen que el primer día de la semana, es decir, un día domingo, amén. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, ¿verdad? Es el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Porque les había faltado un proceso, les había faltado un procedimiento que era poner esas especies aromáticas para preparar el cuerpo, porque no les había dado tiempo, ya que recuerden que el día para los judíos comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. Es decir, el sábado empezaba viernes a las 6 de la tarde, ¿sí? Para nosotros no es así. Para nosotros un día empieza a las 12 de la noche, ¿verdad? Pasan 24 horas y ahí termina. Pero para los judíos no. Para los judíos empieza a las 6 de la tarde. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, el sábado había empezado a las 6 de la tarde del día viernes para nosotros. Entonces, no les había dado tiempo de hacer estas cosas. Y dice la palabra de Dios que antes que llegaran estas mujeres, antes que llegaran al sepulcro, se oyó un estruendo dentro de la tumba, ¿verdad? La piedra se removió y los soldados que estaban ahí custodiando tuvieron tanto temor, tanto miedo, que salieron, ¿verdad?, corriendo, huyendo de ese lugar. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, hermanos. Cristo resucitó y tuvieron que salir huyendo, de manera que cuando llegan las mujeres al sepulcro, dice la palabra de Dios que la piedra ¿qué, hermano? Se había removido, y entrando no hallaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que cuando los guardias llegan ante los fariseos, le dicen: ¿saben qué?
pasó esto, Jesús resucitó, nosotros vimos cómo se abrió la tumba, nosotros escuchamos sonidos, nosotros estuvimos ahí, y estos hombres dijeron: ¿saben qué? Ustedes no vieron nada, y los sobornaron, les dieron una fuerte cantidad de dinero para que no dijeran nada, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios ahí en el relato que considerábamos en un inicio, Lucas 24, que ellas estaban perplejas, y se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y tuvieron temor estas mujeres y bajaron el rostro. Pero estos hombres le dijeron: ¿por qué buscáis? ¿Qué dijeron, hermano, ahí en el verso 5? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuántos dan gloria al Señor? No está aquí, sino que ha resucitado. Y este es un hecho glorioso, hermanos. Es un hecho maravilloso que Cristo haya resucitado, porque Cristo venció a la muerte. ¿Cuántos creemos que Cristo es vencedor? Que Cristo es victorioso y que Cristo venció a la muerte. Y la palabra de Dios dice que se levantó de entre los muertos. Y podríamos pensar que este es el hecho más poderoso del Evangelio, y que es el momento cuando resucita Jesús, cuando vence a la muerte. Pero déjeme decirle algo sumamente importante: que Jesucristo no vence a la muerte cuando resucita. Jesucristo vence a la muerte cuando muere. Jesucristo vence a la muerte cuando está clavado en aquella cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque fue en ese momento cuando Cristo venció. Fue en su muerte cuando Cristo derrotó a los principados y a las potestades y a las tinieblas. Y uno podría pensar: ¿cómo? En el momento de su muerte vence. Cuando está debilitado, cuando está colgado, cuando está herido, cuando se está desangrando, cuando se han burlado de él, cuando lo han escupido, cuando es más débil que nunca, en ese momento está venciendo. Sí, hermano. Y muchos podríamos pensar: ¿cómo es posible que un hombre rechazado por su propia nación sea un vencedor? ¿Cómo un hombre traicionado por su mejor amigo sea un vencedor? ¿Cómo un hombre que fue negado por uno de sus discípulos, que se decía ser el más fiel, lo niega cuando él se estaba a punto de morir, pueda ser vencedor? ¿Cómo un hombre que fue abandonado por los suyos, todos sus seguidores, hermanos, lo abandonaron, ninguno estuvo con él? ¿Cómo es que un hombre así pueda ser vencedor? Alguien que fue ejecutado por la autoridad, fue extendido en una cruz, fue privado de toda libertad de movimiento, fue atado, fue clavado, fue amarrado e impotente en esa cruz, puede representar la victoria. Pero déjenme decirle que esto es lo más grandioso de la cruz de Cristo: que Cristo en su muerte vence, porque Cristo es victorioso, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque en la cruz de Cristo también está nuestra victoria. Y quiero por favor que vayamos allá a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 3 y 15. Colosenses capítulo 2, verso 13. Perdón, ¿sí, hermana? 13 al 15, por favor. Gracias, hermano. De acuerdo a este
a este versículo bíblico, hermanos, ¿en qué momento Cristo triunfa? ¿Qué dice? Triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nuevamente leemos, dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y dice aquí algo muy importante: anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. ¿Dónde clavó nuestro Señor Jesucristo el acta de decretos que nos condenaba? En la cruz, aquella acta, hermanos, porque déjeme decirle algo: Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Y eso usted lo sabe, pero es importante recordar que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Porque había un acta de decreto con nuestro nombre que decía: Gabriel es culpable porque ha pecado. Gabriel es merecedor de la muerte eterna porque ha pecado y ha fallado delante de Dios, y no es posible que Gabriel vaya al reino de los cielos porque es un pecador. Y había un acta de decreto con el nombre de cada uno de nosotros, hermano, con tu nombre escrito, en el cual te decía: eres culpable, eres culpable. Pero la palabra de Dios dice que esa acta de decreto, ¿verdad?, que estaba en contra de nosotros, que nos era contraria, Cristo la toma, la deshace. ¿Qué hace con esa acta, hermano? La clava en la cruz del Calvario. Porque la palabra de Dios dice que el pecado, ¿verdad?, que todos, por cuanto todos nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay ni un justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos, de la gloria de Dios. Y por eso, por el pecado del hombre entró, ¿qué, hermano? Entró la muerte y la condenación. Y esa acta, ¿verdad?, es decir, todos nosotros estábamos condenados. Y Dios demandaba un pago por nuestros pecados. Dios demandaba un pago, ¿por qué, hermano? Por los pecados del hombre. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales. ¿Para qué? Para que los hombres pudieran ser redimidos. ¿Por qué? Porque el pecado, la paga del pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Y también dice en otro versículo, ¿verdad?, en 1 Corintios capítulo 15, que el aguijón del pecado, ¿verdad?, el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario, y se demandaba entonces, hermano, yo por mis pecados, yo por mis culpas, yo por mis malas palabras, mis malos pensamientos, mis malas acciones, mi desobediencia en contra de la voluntad y la ley de Dios, Dios demandaba de mí, ¿qué? Mi vida. ¿Con qué tenía que pagar esas cosas? Con mi vida, porque la paga del pecado es la muerte. Y todo eso era contrario, ¿verdad?, a nosotros. Entonces Dios demandaba en el Antiguo Testamento, como el hombre no podía pagar, Dios decía: bueno, vas a tomar a un becerro o a un macho cabrío, lo vas a traer al altar, vas a poner tu mano sobre el animal, y con una daga vas a tomar, ¿verdad?, poniendo la mano sobre la cabeza, vas a tomar la daga y vas a cortar su cuello. Y así era como sacrificaban en el Antiguo Testamento los hombres para poder obtener redención. ¿Y qué simbolizaba poner la mano sobre la cabeza y degollar? Simbolizaba que ellos mismos estaban degollando. Ellos mismos estaban entregando, pero no era su sangre la que era derramada, sino que era la sangre de un
sustituto. Era la sangre ¿de qué, hermano? De un sustituto, alguien que estaba tomando el lugar de ellos. Cristo, hermanos, en la cruz tomó nuestro lugar. Cristo, hermanos, en la cruz tomó nuestro lugar. Y no sé qué significa eso para ti, hermano, pero que tú y yo teníamos que morir. Tú y yo teníamos que sufrir, teníamos que padecer, teníamos que ser condenados, porque no merecíamos la vida por nuestros actos, y no la merecemos porque es favor de Dios, es gracia, es un favor inmerecido. Pero Cristo en la cruz toma nuestro lugar, es nuestro perfecto sustituto. Y muere por nuestros pecados, muere por nuestras culpas, muere por nuestras mentiras, muere por nuestras blasfemias, muere por nuestros malos actos, hermano. Y derrama su sangre en lugar de nuestra sangre. Y clava en la cruz el acta de decretos que nos era contraria. Y la elimina y la destruye. De gloria al Cordero de Dios. Y entonces la justicia de Dios necesitaba ser satisfecha. La justicia de Dios necesitaba ser, ¿qué, hermano? Necesitaba ser satisfecha, porque Dios no estaba satisfecho con esos machos cabríos, Dios no estaba satisfecho con esos becerros, Dios no estaba satisfecho con esos palominos, necesitaba algo más perfecto. Y la justicia de Dios necesitaba ser satisfecha, porque Dios es bueno, pero Dios también es justo. Dios es bueno, hermanos, pero Dios también es justo. Y si el hombre pecare, entonces el hombre muere. Esa es la ley. Si el hombre peca, entonces el hombre, ¿qué, hermano? El hombre muere, y esa es la ley de Dios, la cual es una ley que es una ley perfecta e inquebrantable, y la justicia de Dios necesitaba ser satisfecha. Y Jesucristo en la cruz satisface la ley, satisface la justicia de Dios. Amén. Y entonces nos compra el perdón. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Jesucristo con su sangre paga por nuestro perdón. Con Jesucristo con su sangre paga por nuestra vida, paga por nuestra redención, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todo esto, ¿dónde ocurre? ¿En qué momento ocurre? En la cruz. Ocurre en la cruz, porque es en la cruz donde Jesucristo vence. Es en la cruz donde Jesucristo se levanta victorioso. Es en la cruz donde Jesucristo derrota a sus enemigos, satisface la justicia que es demandada por Dios, anula el acta de decretos, ¿verdad?, que tenía, que estaba en contra de nosotros, y la clava en la cruz, porque Cristo es victorioso, hermanos. Entonces, ¿en dónde triunfa? Y esa es la pregunta, ¿verdad? ¿En qué momento nosotros hoy estamos celebrando a un Cristo victorioso? Glorifíquele si realmente estamos celebrando a un Cristo victorioso. Y es que, investigando y leyendo, ¿verdad?, había estas ideas encontradas. ¿En qué momento Cristo se levanta victorioso? ¿En el momento de su muerte o en el momento de su resurrección? ¿En dónde triunfa? Y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Triunfa en la cruz. Pero vemos que esta victoria había sido predicha. Vayamos a lo que dice Génesis. Génesis capítulo 3, verso 15, por favor. Gracias. Génesis capítulo 3, verso 15, por favor, si alguien lo puede leer. Gracias, hermano. Vemos aquí que la victoria de nuestro Señor Jesucristo ya había sido predicha, ya había sido profetizada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer.
y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Eva peca, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan y son desterrados, Dios da esta profecía y dice, bueno, un día, hoy, ese día, ¿verdad? Precisamente fue cuando el hombre fue derrotado, el hombre fue vencido, el hombre fue humillado, el hombre fue muerto, el hombre fue destituido de la gloria de Dios, el hombre fue sacado del paraíso, fue expulsado, entró la debilidad en el hombre, entró la maldición en el hombre, y ese día fue la derrota, la más grande derrota que ha sufrido la humanidad en el Edén. Lo perdimos todo. Lo perdimos todo lo que Dios había preparado para nosotros, todo lo que Dios había obrado para la vida del hombre, en ese momento se pierde todo. Pero hay una promesa de esperanza. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Dios estaba diciendo, este día venciste, le decía Satanás. Este día derrotaste al hombre. Pero va a llegar un día en el que se va a levantar uno de entre los hombres, uno de su simiente, uno de su linaje, y ese día Él te va a aplastar la cabeza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Cristo aplastó la cabeza a Satanás y lo hizo en la cruz del Calvario, y dice, y Él te va a aplastar la cabeza, tú le vas a herir. Y ciertamente Cristo fue herido. Dice la palabra de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, hermanos, porque se le hicieron llagas a Jesús, por su llaga fuimos nosotros sanados. Y se le va a levantar, dice Dios, le dice a la serpiente, se va a levantar un hombre y te va a herir la cabeza. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque la victoria ya estaba anunciada, la victoria ya estaba predicha, y la victoria fue iniciada. ¿En qué momento se inicia la victoria? En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice una ocasión en la sinagoga, Jesucristo lee, ¿verdad? Y dice, y el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Y dice que a partir de ese momento Jesucristo, investido del poder del Espíritu Santo, iba y sanaba a los ciegos, iba y sanaba a los cojos, iba y sanaba a todo enfermo, hermano, y levantaba a los paralíticos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Cristo empezó a vencer. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo llegaba con un endemoniado, los demonios huían. Y el reino de las tinieblas empezó a retroceder, porque Cristo vino a vencer el poder de Satanás. Amén. Entonces, ¿en qué momento inicia la victoria de Cristo? Inicia en su ministerio. Ahí es cuando Cristo empieza a vencer, cuando empieza a orar por los ciegos, y los ciegos empiezan a ver, cuando empieza a orar por los leprosos y los leprosos son sanados, cuando empieza a orar por los paralíticos y los paralíticos son levantados, cuando empieza a orar por los pecadores y los pecados de sus pecadores son perdonados y sus vidas son transformadas, y la que era ramera ya no vuelve a prostituirse, y el que era ladrón, cobrador de impuestos, no vuelve a robar, sino que dona todo lo que tiene y lo entrega para los pobres. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Cristo vino a vencer, y en su ministerio empezó a derrotar el reino de las tinieblas, empezó a derrotar el reino de Satanás, y empezó a dar libertad a los endemoniados. Había un hombre que tenía miles de demonios en su vida, y Jesucristo lo hace libre, y Jesucristo lo liberta, hermanos, porque Jesucristo vino a darnos esa libertad a los cautivos. Y entonces ahí
¿verdad? En su encarnación, en su ministerio, Jesucristo empieza a vencer. Pero ¿dónde es obtenida la victoria? Y lo leíamos nuevamente, vamos ahí a Colosenses capítulo 2, versos 13 y 15. ¿En dónde se obtiene la victoria? Colosenses capítulo 2, verso 15, por favor, si alguien lo puede leer. Gracias, hermano. Dice, y despojando a los principados, ¿y a qué? Y a las potestades. ¿Qué hizo Cristo? Los exhibió públicamente, pero antes en la primera parte dice, y los despojó. Es decir, estos seres que está hablando aquí, principados y potestades del reino de las tinieblas, estos seres tenían poder, tenían armamento, tenían armas, pero dice la palabra del Señor que Jesucristo los despojó, tomó sus armas, los desarmó, ¿verdad? Los dejó completamente inútiles, los dejó completamente indefensos, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque es, hermano, a través del amor que Jesucristo vence. Porque es a través del amor a los pecadores que Jesucristo vence, porque Él no sintió odio por aquellos que lo estaban abofeteando. Él no sintió odio por aquellos que lo estaban escupiendo. Él no sintió odio por aquellos que le pusieron una capucha en su rostro y lo golpeaban y le decía, profetiza, ¿quién te golpeó? Si eres profeta, profetiza, ¿quién te golpeó? Porque Él no sintió odio por aquellos que laceraron su espalda. Él no sintió odio por aquel soldado que atravesó su costado. Él no sintió odio por aquellos que le pusieron una corona de espina, sino que Él en la cruz dijo, Padre, perdónalos. Yo los perdono. Es lo que está, es el mensaje que está dando Jesucristo. Los perdono porque ustedes no saben lo que están haciendo. Y es a través del amor que Jesucristo despoja a la humanidad del odio. Porque en la cruz Cristo sigue siendo nuestro Maestro. Cristo es nuestro Maestro y nos enseña, hermanos, que se debe de perdonar, que se debe de amar y que se debe de orar por los que nos transgreden. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque es a través del amor que Jesucristo vence el odio. Y dice la palabra del Señor que Él los despojó. Porque no es a través de la vanagloria de la vida, no es a través del orgullo, no es a través de la jactancia, sino es a través de la humillación, es a través de la humanidad, de la humildad, que Jesucristo se vuelve Rey. Porque Él en ese momento, hermanos, tenía todo el poder y la autoridad de descender de la cruz. Él tenía el poder y la autoridad de mandar ángeles para que lo defendieran. Él tenía el poder y la autoridad, y con una sola palabra, hermanos, así como calmó los vientos en una ocasión, ¿verdad? Y dijo, vientos, deténganse. Y se detuvieron. Así, en ese momento, Jesucristo en su voz tenía el poder para destruir a todos, liberarse de esa situación en la que se encontraba. Pero Jesucristo fue obediente y vence a través de la obediencia. Dice el apóstol Pablo, porque por la desobediencia de uno entró la muerte en todos. ¿Qué es lo que nos derrotó, hermanos? ¿Qué es lo que derrotó al hombre? La desobediencia. Más allá del pecado de probar el fruto prohibido, tomaron el fruto prohibido, ¿verdad? Y comieron del fruto prohibido. Pero ¿qué es lo que falló el hombre? En desobedecer una ordenanza de parte de Dios: de todos los frutos podréis comer, menos
del árbol del bien y del mal. Solamente había una ley, solamente había una, ¿qué, hermano? Una prohibición, y era que del árbol del bien y del mal no debían tomar. Pero ¿qué hace el hombre? Desobedece. ¿Y qué es lo que muchas veces hacemos nosotros? Desobedecemos la ley de Dios. Desobedecemos los mandamientos de Dios. Sabemos que debemos orar, pero no lo hacemos. Sabemos que debemos predicar, pero no lo hacemos. Sabemos que debemos dar buenas dádivas y no lo hacemos. Sabemos que no debemos mentir y no lo hacemos. Y desobedecemos. El hombre desobedeció, y dice: por la desobediencia de un hombre, la muerte entró a todos los hombres, pero por la obediencia de uno. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque la palabra de Dios que dice: vaya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre se humilló. ¿Y qué dice, hermano? Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo fue nuestro maestro, hermanos? Fue obediente. Fue obediente porque era la voluntad de Dios que sufriera en esa cruz del Calvario. Porque fue la voluntad de Dios que padeciera ese martirio. Porque fue la voluntad de Dios que pagara el precio por los pecadores. Porque fue la voluntad de Dios que bebiera de la copa de la ira de Dios. Y estando ahí, teniendo toda la potestad, toda la autoridad, todo el dominio, todo el poder, obedece y permanece. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Se queda ahí clavado en esa cruz, desangrándose, entregando su vida. Él podía descender, pero fue obediente porque el Padre le dijo: tienes que padecer y tienes que morir. Y lo hizo de la manera más terrible y más vergonzosa, desnudo, lacerado, humillado, hermanos, pero fue obediente y se sostuvo ahí. Y en su obediencia, hermanos, despojó a los principados, porque nos enseñó que la obediencia es más importante que la adoración, que la obediencia es más importante que los sacrificios, porque el obedecer a Dios es sobre todas las cosas, porque en el obedecer a Dios mostramos el amor y el respeto que le tenemos. Y es a través de la obediencia que vence al mal, porque Cristo vence con el bien el mal. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y todo orgullo ahí muere, hermanos. Todo orgullo de hombre ahí queda en la cruz del Calvario, porque ahí es cuando se convierte en el Rey. Dan gloria al Señor. Dice: y despojó a los principados. Los principados seguramente y potestades estaban esperando a ver en qué momento cae, a ver en qué momento desobedece, a ver en qué momento empieza a injuriar, a ver en qué momento, ¿verdad?, empieza a descender de esa cruz. Pero dice la palabra del Señor que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Lo que Jesucristo estaba diciendo en la cruz es: ustedes ya no tienen poder. Ustedes ya no tienen poder, porque el odio no se puede apoderar de nosotros, hermano, porque Cristo ha limpiado nuestro corazón, porque Cristo nos ha cambiado, Cristo nos ha regenerado con su amor. Por eso el rencor ya no tiene cabida en nosotros, porque Cristo nos enseña el perdón. Glorifica al Señor, hermano, porque Cristo es nuestro Maestro, y la cruz nos debe de inspirar. La cruz satisface la justicia de Dios. La cruz inspira a los creyentes a seguir a Cristo, porque si Cristo murió por mis pecados, yo también puedo morir por Él. Porque si Cristo derramó su vida en la cruz del Calvario, entonces yo también puedo sacrificar unas horas para venir a adorarle.
Porque si Cristo pasó vergüenzas y pasó desavenencias por mí, yo también puedo pasar vergüenzas y desavenencias por Cristo. Porque por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo, la cruz de Cristo nos debe inspirar. Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo vence en la cruz del Calvario. Y ahí, hermanos, todos, ¿verdad? Dice, triunfó sobre los principados y las potestades. Ahí está incluido Satanás, todos sus demonios y la misma muerte. Dice, y tomó las llaves de la muerte aquel que tenía la potestad, el imperio de la muerte. ¿En qué momento Jesucristo los despoja, hermanos? ¿En qué momento Cristo toma todo eso? En la cruz del Calvario. Glorifique a Jesucristo por la cruz. Y entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Entonces, ¿cuál es el propósito de la resurrección? ¿Cuál es el propósito de la resurrección? Vemos que la resurrección es la victoria anunciada y confirmada. Es decir, la resurrección, hermanos, es una confirmación de la victoria de Cristo. Es una confirmación y es un anuncio de que Cristo venció a las potestades de Satanás. Es un anuncio de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es capaz de perdonar nuestros pecados. Es un anuncio, hermanos, y es una confirmación de que Dios estuvo satisfecho por el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Dice el apóstol Pablo, con esto, hermano, no quiero restar importancia a la resurrección de ninguna manera, simplemente es ubicar, ¿verdad?, los dos acontecimientos más importantes en el cristianismo. Uno, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y segundo, la resurrección de Cristo. Es en la cruz donde Cristo vence, donde Cristo derrota, donde su obra es consumada. Por eso dice, consumado es, tetelestai en griego, consumado es, he terminado la obra que vine a hacer. Y es en la cruz, ¿verdad?, donde Cristo triunfa, vence. Pero la resurrección es un acontecimiento importante. ¿Por qué? Porque anuncia que realmente Cristo es vencedor. Porque la muerte no lo pudo retener, porque la muerte ya no tenía poder sobre Cristo. Hermano, la muerte ya no tenía ningún poder sobre Cristo, porque Cristo la derrotó en la cruz del Calvario. Entonces era imposible que la muerte lo pudiera retener, y por eso Cristo se levanta triunfante, y Cristo se levanta viviente, y Cristo se levanta, ¿verdad?, de esa tumba glorificado. Y dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro, que si la resurrección no existiese, vana sería entonces nuestra fe. Y vana sería entonces la predicación del Evangelio. Ahí en 1 Corintios capítulo 15. Tendríamos que leer todo el versículo, ¿verdad? Pero dice el verso 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque Dios ha testificado hemos testificado que Dios le resucitó. Entonces, Cristo vino a ofrecer, hermano, una salvación viva. Pero no podríamos, ¿verdad?, recibir algo vivo de alguien que permaneció muerto, ¿verdad? Sino que podemos recibir algo vivo de alguien que está vivo. Por eso Jesucristo dice: yo soy la verdad y la vida. Él nos ofrece vida. Pero ¿cuál es la garantía de que realmente Él puede dar vida? Él resucitó de los muertos. Cristo vino a ofrecer una salvación viva. Confirma el hecho de la resurrección de Cristo, confirma
la eficacia de su muerte. El hecho de que Cristo haya resucitado, hermanos, confirma que la paga de nuestros pecados fue completada. Amén. Si Cristo no hubiera resucitado, efectivamente hubiera sido un presagio de que todo lo que hizo en la cruz no hubiera valido la pena. Pero el hecho de que se levantó de los muertos confirma que venció a la muerte. Confirma que Cristo, ¿verdad?, pagó el precio de nuestros pecados. Y la resurrección, nos da la seguridad y la certeza de que un día resucitaremos con Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque el hecho de que Cristo haya resucitado a nosotros nos da la seguridad y la certeza de que un día nosotros también resucitaremos con Él. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué vino, hermanos? La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también todos en Cristo seremos, ¿qué? Vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de ¿qué, hermano? De sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte ha sido vencida. Amén. No obstante, seguimos muriendo, porque dice la palabra de Dios que es necesario que todo hombre muera y después de esto venga el juicio de parte de Dios. Pero cuando Jesucristo, la muerte está vencida, pero ¿cuándo va a destruir por completo a este enemigo? Cuando nosotros resucitemos. Entonces ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más angustia, porque hoy la muerte eso es lo que causa, ¿verdad? Cuando perdemos a un ser querido, ¿cuánto sufrimos? ¿Cuánto lloramos? ¿Cuánto padecemos? ¿Cuánto lamentamos? Pero tenemos la esperanza de que como Cristo resucitó, un día nuestro ser querido en que murió en Cristo también resucitará. Hermanos, y un día nosotros resucitaremos juntamente con Cristo. A la final trompeta, porque se oirá trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Cristo en el cielo. Cristo es vencedor, hermanos. Cristo es victorioso, y Cristo venció a la muerte, y lo hizo en la cruz del Calvario, y prueba de ello es que resucitó al tercer día. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, la resurrección es sumamente importante. De hecho, tendríamos un evangelio incompleto si no habláramos acerca de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? El apóstol Pedro siempre dijo: porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Pero es un hecho trascendental también, y hacer notar que Cristo murió por nuestros pecados. No dice resucitó por nuestros pecados, ¿verdad? Sino que Cristo murió por nuestros pecados. Y es resaltar ese hecho glorioso que Cristo vence en la cruz, vence en la debilidad, porque lo débil de Dios es más fuerte y más poderoso que lo fuerte de los hombres. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y Cristo, en evidencia de que había derrotado y vencido, resucita al tercer día. Demos gloria a Dios por este mensaje, hermano, y pidámosle al Señor
esa fortaleza para vencer como Él venció. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque muchas veces nos cuesta, hermano, vencer el pecado, cuesta vivir esa vida de victoria que Dios nos ofrece, pero si nosotros acudimos a la cruz de Cristo, vamos a recibir esa fortaleza, hermanos. Y en esta hora te voy a invitar que hagamos esto, que vengamos nuevamente a esa cruz. Y cierra tus ojos en esta ocasión y ve ese tiempo, ese instante, en ese momento, cuando Cristo está ahí clavado, sufriendo, agonizando, pero lo está haciendo por ti, hermano. Lo está haciendo por ti, lo está haciendo por tu salvación, lo está haciendo para que tú ya no seas condenado, lo está haciendo para que tú seas perdonado, lo está haciendo para que tú puedas ir un día al reino de los cielos, lo está haciendo para librarte de la muerte, para librarte de Satanás, librarte de sus potestad, porque ya no tiene poder y ya no tiene dominio gracias a la cruz. Porque en la cruz Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en el madero, hermanos, y ellos están derrotados, ellos están vencidos. Por tanto, ya no se enseñoreará más de vosotros el pecado, porque ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia de Dios. Y hoy podemos vivir una vida victoriosa. Y una vida victoriosa no es que tengas lujos ni placeres, sino que una vida victoriosa es que puedas vencer el mal, es que puedas aprender a perdonar y amar, es que puedas, hermano, servir a Cristo con todo tu corazón, con manos limpias, con un espíritu entregado a Él. En esta hora agradecele a Cristo. Gracias, Cristo. Gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Ayúdame a vencer así como tú venciste, así como tú te levantaste victorioso y triunfante al tercer día, venciendo, Señor, y derrotando, y tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Así nosotros queremos vencer un día, levantarnos, Señor, glorificados en ti, Padre. Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra, Señor. Te pido que cumpla el propósito por el cual tú la envías en esta ocasión. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por morir por nuestros pecados. Gracias por ser nuestro sustituto perfecto. Gracias, Señor, por limpiarnos. Gracias por anular el acta de decretos que era contraria a nosotros. Gracias porque has despojado a los principados y potestades y no tienen más autoridad sobre tu iglesia, no tienen más autoridad sobre tu pueblo, no tienen más autoridad sobre nosotros. Y hoy sabemos que somos vencedores por ti. Sabemos que podemos derrotar el mal, derrotar el pecado en nosotros, derrotar nuestras pasiones y nuestras concupiscencias, los deseos de nuestra carne, Señor, a través de tu gracia y de tu misericordia. Dios, danos vida, resucítanos, Señor, danos vida juntamente contigo, papá. Gracias te doy por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Sí,